Porque si entendemos de dónde viene el concepto, por qué surge, de qué lugar, y también cuáles son las diferentes como dimensiones o perspectivas o formas de ver la coherencia, entenderemos también, a mi juicio, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de coherencia y por qué trabajamos en ese tema. En segundo lugar, bueno, la definición, las dimensiones, el enfoque del concepto de coherencia. Y si nos da el tiempo, muy brevemente voy a hacer un link entre la coherencia y la Agenda 2030, porque a mi juicio, la Agenda 2030 es una agenda de coherencia. Es decir, es el enfoque de la coherencia, a mi juicio, que es un enfoque amplio, transversal, complejo, comprensivo, que plantea una forma de trabajar y de entender el desarrollo como una política pública, y la agenda es una forma de entender esa perspectiva. Y en este momento es el marco nacional y global e internacional, digamos, que tenemos presente. Entonces es cuando queremos, en mi caso, ¿no?, cuando quiero convencer a los gobiernos, a los actores, de que es necesario avanzar en ese ámbito, claro, no es lo mismo decir, bueno, lo que nosotros venimos de la cooperación y creemos el tema de valores, que también, no es lo mismo decir que hay un marco internacional aceptado, asumido, no solo por 193 países, sino por un montón de actores que incluye deliberadamente y claramente, en este caso, por ejemplo, los gobiernos subestatales. Es decir, la Agenda 2030 supone una oportunidad, un foco específicamente en la posibilidad o en la potencialidad que tienen los gobiernos locales para transformar la política pública y poner en el centro el desarrollo. Claramente hay un objetivo de ciudades y el más o menos entre el 60 y el 70% de los objetivos se implementan a escala local. Entonces es una oportunidad para los gobiernos locales y es una oportunidad para el desarrollo sostenible para todos los actores que trabajamos en estos temas o que nos interesan estos temas o que queremos transformar la política, ¿no?, como la entendemos o como está. Entonces, partiendo de aquí, me avisan cuando, seguro que me voy a pasar, entonces cuando me esté por pasar me avisan y corto, porque soy ¿cómo se dice cuando aceptas la autoridad? Soy disciplinada con los horarios. Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio solamente, quiero que me digáis si para vosotras, si no os importa también, voy a hablar en femenino, siempre lo intento hacer, para cambiar un poco el... Vale, para vosotras si esto es falso o verdadero, ¿bien? Vale, la cooperación al desarrollo es una política pública que los países desarrollados deben asumir para promover el desarrollo de los países más pobres. ¿Verdadero o falso? ¿Qué diríais? Gracias. No es un test, más o menos. Es un pequeño ejercicio para empezar, no os preocupéis. Tú dijiste. Parcialmente cierto. Parcialmente cierto, muy bien. Los países desarrollados se han visto tradicionalmente beneficiados por los procesos de globalización y transnacionalización y tienen la responsabilidad de promover la solidaridad internacional y el desarrollo de los países más pobres. Verdadero. Por tanto, un verdadero compromiso con el desarrollo es una fuerte apuesta por la cooperación internacional. No es completamente cierto, pero hay correlación. Bien, muy bien. Ahí va bien. Vale. Es una verdad, digamos, a medias. No es falso, pero plantea lo siguiente. ¿De dónde venimos? Vale, para los que trabajamos en cooperación, pero al final, los que hemos trabajado en cooperación, que ahora trabajamos en coherencia, somos los que hemos trabajado en el ámbito del desarrollo. En el ámbito del desarrollo entendido como que existe un sistema global e internacional, desigual, violento, estructuralmente injusto e insostenible y que es necesario cambiar la política pública y los impactos que tenemos en otros países y personas para reducir ese nivel de desigualdad, de violencia y de simetría al sistema internacional, porque ese sistema es insostenible no solo para los países pobres, sino para nosotros mismos. Entonces, esa visión, esa dinámica, esa perspectiva la teníamos o la tienen la gente que trabaja en general en cooperación, porque es, digamos, el ámbito donde tenés una mirada cosmopolita, es decir, una mirada que trasciende la mirada nacional, y desde una perspectiva de los derechos humanos, del feminismo, de la sostenibilidad, de la redistribución de la riqueza, de la gobernanza global, y no desde una perspectiva, por ejemplo, únicamente económica. Entonces, esa visión, esa perspectiva la tiene tradicionalmente la gente de la cooperación. Bien. Entonces, en ese ámbito hay muchísimos actores. Entonces,
¿Cuál es el paradigma, digamos, en ese ámbito dominante? No digo que todas las personas que trabajemos en cooperación antes teníamos ese paradigma, digo el ámbito dominante es el siguiente. Unos conceptos que dicen lo siguiente: hay países ricos y países pobres. Nosotros somos los ricos, los desarrollados, los que hemos hecho bien, y hay países, bueno, subdesarrollados, en desarrollo, estados frágiles. Bien. Segundo, los problemas del desarrollo son de los países pobres. Son ellos los que tienen mortalidad infantil, mortalidad materna, desigualdad. Tercero, el compromiso entonces nuestro es: vamos a desarrollar una política de cooperación, eficaz, no eficaz, y esa política de cooperación está como desligada, aislada del resto de políticas públicas, porque es el compromiso que tenemos con el desarrollo. Bien. Esta es como la visión dominante, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es la visión dominante en la OCDE, especialmente en el CAD, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo. Y es una visión que lo que hace es lo siguiente: dice, acá hay un sistema. Yo no me pregunto por el sistema, no me pregunto. Yo digo, este sistema genera pobreza, desigualdad, violencia. Entonces voy a trabajar en las consecuencias de la violencia, de la desigualdad, de la pobreza, de la precariedad. Pero yo no me pregunto cuál es el sistema que ha generado, por qué se ha generado. Es decir, es una perspectiva que se pregunta por las consecuencias. Lo que hace es intentar paliar las consecuencias. Mira solamente a la política, desde los países ricos, mira solamente a la política de cooperación, pone el compromiso ahí, pero en realidad no supone un cambio real en entender cuál es la perspectiva global, nacional e internacional, que genera esa pobreza y esa desigualdad. Entonces, esta perspectiva de hablar solo de cooperación, de hablar de eficacia de la ayuda, de hablar de indicadores, es una perspectiva que al final se vuelve muy tecnocrática, es decir, la gente de la cooperación es solamente la que entendemos, digamos, cierta terminología, las que sabemos presentarnos a las convocatorias, esto y lo otro, ¿no? Enfocada a la visión de la cooperación, y el resto de políticas públicas y el resto de ámbitos fundamentales en la construcción de un mundo sostenible, equitativo y demás, quedan separadas. Y esa es la visión hegemónica y dominante hasta 2013-2014. Los países tipo Reino Unido siempre te van a decir que ese es el enfoque, que hay que ir a los países más pobres. Y el resto de actores al interior de un gobierno siempre me decían, yo decía, voy a querer hacer una entrevista sobre coherencia de políticas para el desarrollo. Me contestaba de medio ambiente, como bien lo indica su nombre, coherencia de políticas para el desarrollo es cooperación. No le quería decir, bueno, como bien indica su nombre, coherencia de políticas es usted, ¿no? Porque ya tenían totalmente asumido que el tema del desarrollo no era un tema transversal de la administración pública. Bien, esta visión, que es una visión determinada, limitada, restrictiva, que dice hay países ricos, países pobres, nosotros somos ricos, es una visión que obviamente no genera un cambio en el desarrollo, porque si yo solo miro cooperación y dejo de mirar políticas básicas como comercio, como migraciones, como sostenibilidad, por una parte, capaz que tengo una política hipereficaz y por otra parte estoy vendiendo armas a un gobierno genocida o estoy generando un sistema económico que genera muchísimo cambio climático, o estoy violando los derechos humanos en la frontera, o pagándole a países. Es decir, por un lado, estoy comprometido con el desarrollo y el resto de políticas públicas lo que hacen es reproducir un sistema asimétrico, desigual y violento. Entonces, digamos, desde la academia, desde los actores de la sociedad civil, desde actores de la propia cooperación al interior de los gobiernos, se empieza a cuestionar esta mirada limitada, restrictiva, dicotómica, norte-sur, ricos-pobres, y porque es una visión funcional a las estructuras de poder. No digo que es una visión que dice, nosotros estamos súper comprometidos, mantenemos todo igual y hacemos cooperación. Lo que se empieza a plantear es que lo que tenemos que cuestionarnos no son las consecuencias, no son la pobreza solamente, es por qué hemos generado un sistema desigual, violento, asimétrico, donde se ha naturalizado la pobreza al interior y al exterior de los países, un sistema que es ambientalmente insostenible, y por qué, decir, cuál es el modelo, el relato, las creencias y las políticas que han generado esa perspectiva.
Entonces, lo que se plantea es, vamos a hablar de toda la política pública y vamos a hablar de todos los ámbitos y responsabilidades de los gobiernos y de los actores públicos y privados que han generado este sistema. Entonces, hay que abrir la mirada. A partir de 2015 es cuando está la Agenda 2030, y la Agenda 2030 es una agenda, que se lo voy a explicar muy breve, transversal, comprensiva, que afecta a todas las políticas públicas. Entonces, solamente lo que quería explicar es que el origen del concepto de coherencia que surge en los 90 plantea en la OCDE, luego voy a explicar la estructura, pero después vuelvo a ello, pero simplemente es que se dice, ¿cómo no sirve de nada hablar de cooperación al desarrollo como una política que está comprometida, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza, si al mismo tiempo tenemos una política comercial, una política, yo digo, de ofensa, una política de defensa, una política ambiental, una política migratoria, que sistemáticamente está violentando esas posibilidades de desarrollo de otros países, de otras personas? Surge con esa dimensión, efectivamente, internacional, con los impactos fuera, pero surge dentro de ese paradigma donde era hegemónico la cooperación y demás, como un pequeño cuestionamiento a esa visión. Luego, esta perspectiva de cuestionar todas las políticas públicas ha ido adquiriendo cada vez más espacio, más espacio, más espacio, y ahora, digamos, narrativamente, la visión, digamos, hegemónica, narrativamente, no en la realidad, sino lo que se plantea desde todos los organismos internacionales es, vamos a transformar todas las políticas públicas y vamos a tener una mirada amplia para entender los problemas del desarrollo. Vale, ¿cómo vamos? ¿Dudas? Pero, puedo, ¿no? Pero, claro. Yo personalmente me estaba gustando todo, hasta el final. Le damos la vuelta en todo, no sé qué, la coherencia de políticas, que habías dicho, para el desarrollo. Es decir, ¿no crees, no sé, yo es una percepción que tengo, sí, que efectivamente ponerle ese apellido para el desarrollo, hay un punto, o sea, todo iba bien hasta que de repente, ¡plof! O sea... Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Leire. Leire, mira. En el taller, sí, capaz que me da el tiempo, lo hago antes. En el taller yo voy a plantear cuatro visiones del concepto de desarrollo. Yo casi no utilizo ese concepto, bueno, lo utilizo, pero sí es cierto que cuando hablamos de coherencia política tenemos que hablar de coherencia política ¿para qué tipo de desarrollo? Efectivamente, si me das media hora vamos a llegar a ese punto, vale, sí. Y yo le voy a plantear diferentes opciones. Una súper crítica y alternativa, que es la que a mí me gusta, pero que a mí me pasa una cosa, a mí me gusta mucho la teoría crítica, entonces doy muchas clases de teoría crítica, no sé cuánto, y no sé qué. Luego, cuando tengo que investigar a un gobierno, mucha teoría crítica, que es lo que me va así, cuando tengo que empezar a ver, digamos, la política que hace el gobierno, no puedo aplicar esa perspectiva crítica. Es decir, tengo que aplicar una perspectiva, digo, menos alternativa, porque luego la realidad de las políticas públicas me llevan a tener que ser mucho más reformista, digamos, y mucho menos revolucionario. Entonces siempre planteo como un marco teórico mucho más crítico, pero luego en la realidad de la política que se puede implementar también tenemos que ser conscientes. Claro, desde la universidad es más fácil. Yo voy, teoría crítica, ecofeminismo, chao. Luego, cuando estás hablando de implementar una política pública realmente, en un gobierno, en mi experiencia, claro, es más complejo, tiene muchas más limitaciones. Entonces, a veces, yo lo que voy a hacer al final, para que veamos, es plantear todas esas opciones, desde como la visión más tradicional del desarrollo, hasta la más alternativa, para que vosotras podáis elegir luego cómo queréis trabajar. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Bueno. Sigo entonces, vale. Una cosa, vale, esto se llama coherencia de políticas para el desarrollo, entonces el tema de la política es un elemento fundamental en este concepto. Yo quiero decir que la política, a pesar de lo que, yo ya no miro tele porque medito, pero antes miraba mucho Al Rojo Vivo y todas esas porquerías, a pesar de lo que veamos en Al Rojo Vivo o en no sé, Intereconomía o no sé qué otros debates o en La Sexta Noche, la política no es la lucha por el poder. Sí, Carl Schmitt y un montón de gente lo dicen, la política en realidad, desde Aristóteles en adelante, es la gestión de lo común, de la red pública, de lo que es de todos y todas. La política es un espacio en común de deliberación para definir cómo queremos gestionar lo común.
lo que nos afecta a todos, a todas, a otras personas, a nuestros hijos, nietos, es decir, la gestión de la red pública. Eso es la política, desde mi perspectiva. Entonces, no la entiendo. Luego sí que voy a hablar de las relaciones de poder mínimamente cuando hablemos de coherencia, porque tiene que ver, o sea que volveré a ese punto. Pero cuando hablamos de la visión de la política, en la coherencia que estoy planteando, la política es la gestión de lo que es común de todos y todas, lo que nos afecta comúnmente y cómo vamos a gestionar eso. Entonces, es totalmente legítimo que tengamos visiones diferentes sobre cómo gestionar lo común. No es así tan legítimo si yo voy a lo común para gestionar algo en beneficio de un grupo específico. ¿No? Rawls, el velo de la ignorancia, es decir, eso lo plantea muy bien Rawls. La legitimidad, digamos, desde esta perspectiva es yo voy al espacio común para ver cómo gestionamos lo común y puedo ser liberal, puedo decir, perfecto, entonces yo creo que esto es lo mejor para la gestión de lo común. Ahora, si yo voy a la gestión de lo común para presionar, para obtener beneficios para un grupo, ya eso no es como se entiende esta perspectiva de la política. Eso es utilizar, digamos, de manera particular lo que debería ser de la gestión de lo común. Entonces, bien, dicho esto, ¿qué entendemos qué entiendo yo por coherencia de políticas? Yo entiendo que la coherencia de políticas es integrar la perspectiva del... voy a hablar de desarrollo humano y sostenible y después voy a volver a eso a explicarlo bien. ¿Bien? ¿Cómo era? Miren, ¿no? Tu nombre. Leire, perdón. Después volveré. Entonces, es integrar la perspectiva de la visión del desarrollo humano y sostenible, primero al diagnóstico, al diseño, a la implementación y la evaluación de una política pública. Por ejemplo, ¿tú qué política estabas? ¿Educación? Educación. Entonces, en educación tendréis diferentes... Bueno, esta es bastante friendly con el desarrollo. Y decís, bueno, pues entre los objetivos que tengo en educación, la visión del desarrollo humano y sostenible, digamos, sostenibilidad, feminismo, solidaridad, redistribución, ahora que está tan de moda el PIN parental y demás, es un elemento que tiene que estar integrado en toda la política pública. ¿Y tú qué hacías? Yo, medio ambiente. Medio ambiente, también. A ver, estoy buscando alguno más. Ahí, casi. Vale. Ellos son como los... Ahí está, ¿dónde está? Entonces, pero está bien, porque dentro de la internacionalización decís, vale, pues hay unos objetivos que tienen que ver con el crecimiento económico y demás. Bueno, es posible integrar el ámbito ambiental, el ámbito de los derechos laborales, de los derechos humanos, de la sostenibilidad a la internacionalización de la empresa. ¿Es posible? Entonces, en ese ámbito vos decís, eso sería que en el diagnóstico de cómo está la política, en el diseño, en la implementación y en la evaluación. En el caso de ellos dos, no tanto, pero en el caso tuyo, ¿no? Por ejemplo, decís, vale, evidentemente son objetivos que no se han integrado. Entonces, tenemos que tener una visión, digamos, a largo plazo global de lo que pretendemos y lo que tenemos que ser capaces es de corregir, integrar de manera evidentemente progresiva estos elementos a todo el ámbito de la política pública. Lo voy a ir complejizando, ¿eh? Entonces, eso sería, digamos, la visión de lo que es la coherencia de políticas en su versión más básica. Una cosa, yo pongo diagnóstico por lo siguiente. Yo no es que he investigado muchos gobiernos, pero he investigado algunos, ¿no? Algunos que estaban bastante avanzados, otros que estaban bastante mal. Y hay una sola cosa que yo he visto. Mira, yo puedo decir, esta botella es un desastre. Es decir, yo puedo decir, desde la perspectiva de la coherencia o del desarrollo sostenible, mi política es un desastre. Y les digo, está todo bien. O sea, si soy capaz de decir, la política no cumple con los objetivos planteados, no integra esta visión, no tiene herramientas ex antes, después, para integrar, es fenomenal. Porque desde un diagnóstico real se puede avanzar. Ahora, cuando yo digo, como me he visto en presentación, nuestra política es fenomenal, integramos la Agenda 2030 de manera increíble. ¿Cómo? Bueno, ¿no? Como nos dijeron una vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en 2013, los derechos humanos están tan integrados en la política que ni los mencionamos. Y entonces, sí, es un tema fundamental, los derechos humanos, porque claro, los preguntábamos y nunca nos mencionaban, ¿no? Y yo les había mandado un mail que era derechos humanos. Bien. Y después le decíamos,
Entonces, aparte tenemos como un sketch con mi compañero. No, sí, están integrados, porque nos decían siempre lo mismo. En un momento le decimos, vale, ¿y qué tipo de protocolo utilizan? Ninguno. Por eso estaba integrado, tan integrado que no se menciona y no hay protocolos. Es decir, que no pasa nada decir los derechos humanos no están integrados, porque de ahí se puede avanzar. Desde donde no se puede avanzar, es decir, los derechos humanos están integrados. Tanto que están en el ambiente, es como el amor, y por eso nos lo pusimos en un documento. Entonces, eso por un lado. Segundo, supone, por tanto... Ay, gracias. Uy, ya los tengo identificados. Supone, lo segundo, supone una mirada amplia, compleja y transversal. Las personas que están acá seguramente tengan súper claro, pero no es nada fácil este trabajo que iba a decir ahora. Y es que cada una de las políticas públicas, es decir, de las personas que somos parte de una política pública en el diseño, en la implementación, en la evaluación, o de los actores involucrados, se entiendan que el desarrollo humano sostenible, vamos a ver cuál, tiene que estar integrado a su política. Yo estaba en el Consejo de Cooperación, que creo que cambió, y me han dicho, ¿qué tiene que ver las emisiones con la coherencia de políticas? Todo. ¿Qué tiene que ver los refugiados con la coherencia de políticas? Y señor, todo. No. Es decir, entender que los derechos humanos tienen que estar integrados a la política pública, que el feminismo, lo siento por Vox, tiene que estar integrado a la política pública, porque es una perspectiva de desarrollo, que la sostenibilidad, a lo cual voy a volver, es decir, que todas las políticas públicas, en todas sus instancias, es decir, todas las personas que trabajan en un gobierno, así como tienen claro que tienen que tener un sistema de transparencia, un sistema económico, unos objetivos económicos, tienen que tener esta integración de esta perspectiva en todos los ámbitos, en todas las dimensiones, en todos los procesos. Desde la perspectiva del desarrollo es muy sugerente, es una perspectiva muy inspiradora y está genial para plantear, ¿no? Ahora, es una perspectiva muy ambiciosa y difícil de implementar, porque es ir contra la forma de trabajar que hemos tenido siempre, entendiendo que la internacionalización de la empresa, el objetivo es apoyar a las empresas y generar crecimiento económico, punto. Y cualquier ámbito separado de eso resta competitividad, nos hace más débiles frente a los demás, no nos permite avanzar y por tanto ser como me han dicho literal, un hombre de Estado es promover la internacionalización de las empresas españolas y punto, porque tenemos que competir con China. Esta es la perspectiva que tenemos tradicionalmente metida, ¿no? Que la mirada nacional, los objetivos mal llamados nacionales, que tienen básicamente que ver con el crecimiento económico, son los únicos objetivos claros que nos deben guiar. O la seguridad, o la provisión energética. Entonces, cuando hablamos de integrar esta perspectiva a la política pública, estamos hablando de transformar no solo la política, es la forma de entender las creencias, las expectativas, las visiones de cómo tiene que ser una política pública, de a quién debemos orientar esa política. Entonces, es una perspectiva sugerente, es una perspectiva inspiradora y es una perspectiva ahora que está muy de moda, genial para mí, pero es una perspectiva muy ambiciosa porque supone realmente una transformación de la mirada total con que entendemos. Y estamos hablando de nuestras propias creencias también. Y si no, corregidme. ¿Pensáis distinto? Vale. Entonces, es una perspectiva sugerente, ambiciosa, pero es transformadora, y un ámbito que tiene que ver con la Agenda 2030 y que tiene que ver específicamente con este gobierno, es esta dimensión multinivel. Es decir, en la coherencia hay un ámbito a escala local, voy a volver sobre eso, voy a volver, un ámbito a escala local, nacional e internacional. ¿Por qué? Los desafíos del desarrollo tienen una dimensión multinivel. Por ejemplo, el cambio climático. Igual es interesante que me contéis un poco vuestra experiencia o que lo hagamos en el taller, o sea, porque yo te cuento lo que veo, pero la persona que está trabajando en la política sois vosotras, entonces sois vosotras las que conocéis mucho mejor estos ámbitos, entonces, bueno, podemos tener un diálogo. Entonces, lo último. Entonces, hay un ámbito local que se ha vuelto, entre comillas, a poner de moda con la Agenda 2030, que es fundamental. Hay un ámbito nacional y un ámbito global, porque los problemas del desarrollo en un sistema interdependiente y globalizado como en el que estamos no se solucionan de manera nacional. Es decir, si mañana Trump
se va a dormir y lo ilumina Dios y la Virgen y todas esas cosas en las que, no sé, creen, o Bolsonaro, que es más evangelista. Se despierta y dice, he tenido la iluminación, no quiero contaminar más, vuelvo al Acuerdo de París, hago políticas súper sostenibles, la más sostenible del mundo. ¿Se soluciona el cambio climático? ¿Y si lo hace Trump y los chinos y Xiaoping? ¿Se soluciona? No se soluciona porque estamos en un momento donde la interdependencia y la globalización ha generado desafíos globales. Dice David Hell, la interdependencia ha hecho que vivimos en un mundo de comunidades de destinos solapadas. Entonces, ¿lo entenderemos o no? Capaz que nos autodestruimos antes de entenderlo, posiblemente. Pero hay una dimensión cosmopolita, global, de acción colectiva, de entender los desafíos de una perspectiva cosmopolita que tenemos que asumir. Porque los problemas del desarrollo, ni la pobreza, ni la seguridad internacional, ni el terrorismo, ni las migraciones, ni siquiera la estabilidad macroeconómica, ni muchísimo menos la sostenibilidad, la pérdida de biodiversidad, se soluciona de una perspectiva nacional, por muy poderoso que ese país sea. Entonces, haciendo un poquito un resumen de las cosas que he dicho, cuando hablamos de coherencia hablamos de trascender los límites de la política de cooperación, de ampliar la mirada, de transformar la política de cooperación. Eso es otro tema quizá, pero bueno, lo voy a mencionar. Es decir, la política de cooperación, el ámbito de la cooperación, tiene un espacio fundamental en esta transformación. Pero lo que pasa es que la cooperación está siendo como ahora mismo, ¿no? No sé cuántas actividades habéis tenido, supongo que muchas, pero quizás hace 6, 7 años, no sé si era lo más común que cooperación hiciera este tipo de instancias para que diferentes partes del gobierno pudieran dialogar y construir cosas en común. No sé, capaz que sí o capaz que no, ¿no? Pero la agenda, la Agenda 2030 y esta perspectiva que es hegemónica, lo que hace es pedir a la cooperación, apelar para que haya una transformación de esta propia política. Es decir, la política de cooperación tiene un lugar, pero un lugar distinto al que tenía antes. Y no voy a seguir porque no era de este tema, pero quería dejar público. Asumir que todas las políticas públicas deben incorporar la visión del desarrollo. Ya hablaremos qué desarrollo. Vale. Esto también supone la coherencia de políticas. Al principio, cuando yo la empecé a investigar, tenía como una mirada muy, ¿no?, desde la perspectiva de la política pública y por tanto los gobiernos. Es cierto, los gobiernos son los elementos fundamentales para la implementación, pero no solo. Si aquí los actores de la sociedad civil, para bien y para mal, tienen un papel fundamental. Por una parte, si yo quiero avanzar en coherencia, mi relación, digamos, con la sociedad civil tiene que... Yo sé que esto es difícil para un gobierno. Para el gobierno, si quiero avanzar en coherencia, el papel de la sociedad civil es la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida. Es decir, una ciudadanía que entienda, que ya basta aprender las noticias para ver que la mitad de la población parece que no, que los temas del desarrollo, el feminismo, los derechos humanos, yo lo mando en la presentación, no hay ningún problema. El feminismo, los derechos humanos, la sostenibilidad, son la redistribución de la riqueza global también, son elementos fundamentales. Si no hay una sociedad civil comprometida y si no hay actores de la sociedad civil que hagan incidencia política y educación para el desarrollo, no se avanza. No hay otro espacio. Entonces, si yo voy a trabajar en coherencia, sé que mi trabajo con la sociedad civil es de fortalecer esas organizaciones para que hagan un trabajo de incidencia, es decir, para que me critiquen, y un trabajo de construcción de ciudadanía. No es para que hagan, lo digo, proyectos y proyectos y proyectos de cooperación para que suplan, digamos, sí, es una parte mínima, mucho más mínima. O sea, desde la perspectiva de coherencia, el trabajo de incidencia política, de construcción de ciudadanía crítica, es el trabajo fundamental porque es cuando la sociedad civil presiona y trabaja para que se avance en política pública y para que se integre la visión del desarrollo. Si no hay una sociedad civil comprometida, y yo hago un meeting y puedo decir, como dijo Santiago Abascal, que hay que elegir entre ellos y nosotros y entre salarios para los policías o piscinas, de esto nunca me voy a olvidar, o piscinas y gimnasios en las cárceles, o sea, si ese nivel de discurso cale, la gente aplaudía, ¿no? Bueno, entonces es difícil avanzar.
Es difícil avanzar si la gente sigue creyéndose que el cambio climático no existe, si la gente sigue creyéndose que educar en equidad, en igualdad, en tolerancia y en respeto hacia todas las formas de diversidad posibles es adoctrinar, si hablar de redistribución de la riqueza es de comunistas y rojos peligrosos, con todo ese tipo de preconceptos y prejuicios, si se movilizan trabajadores con toda su legitimidad, pero con una presión brutal, diciendo que hay que vender armas a Arabia Saudita porque eso les va a dar de comer sin tener ningún tipo de visión crítica sobre lo que se supone que es apoyar a un Estado genocida, y que ya el fútbol español ya nos ha hecho el gran favor de seguir legitimando esa bonita sociedad. O sea, si este pibe descuartizó a alguien en un consulado, ¿qué no hará en su país? En Arabia Saudita es el ISIS, o sea, en la plaza pública, a latigazos, pero es amigo de Occidente y es un gran comprador. Bien, entonces si no hay una conciencia crítica por parte de la opinión pública, no se puede avanzar. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sus objetivos, lo que van a hacer, están fuera de la gente. ¿Cómo era tu nombre? Jesús. Exacto, Jesús. Ahora me estaba acordando que cuando hice la investigación sobre Suecia, había una iniciativa que luego no, que era enseñar, digamos, los ODM y todo ese tipo de cuestiones en los colegios, ¿no? Efectivamente, desde los gobiernos también se puede hacer, muy bien, gracias por la corrección, porque desde el gobierno, aparte de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, porque es un agente distinto y es un contrapoder fundamental, el trabajo de sensibilización, de educación es fundamental. El primero que es fundamental es al interior del gobierno, porque aquí está la gente más o menos que sabe, comprometida, pero el trabajo de explicar esto a todas las personas que formamos parte de un gobierno es el primer trabajo que tendría que asumir, digamos, cooperación, que es por lo menos entender. Porque yo puedo decir, pues yo no estoy de acuerdo, genial, pero por lo menos sé de qué va y sé que la política que voy a hacer tiene impactos negativos, pero a veces es que, claro, como dice Ulrich Beck, si yo en mi marco cognitivo solo veo la política y no veo los impactos fuera, por ejemplo, o sea, yo, digamos, el impacto en mi política fuera se invisibiliza, para mí no existe. O sea, ni siquiera soy consciente de que a lo mejor estoy promoviendo la violación de derechos humanos porque estoy promoviendo un sistema de control de fronteras. O sea, en mi marco cognitivo ni siquiera existe ese impacto. Claro, empezar a aprender y a comprender lleva mucho más que este tiempo. Lo que supone el desarrollo sostenible, lo que supone la dimensión cosmopolita, lo que supone la transformación de política pública, primero al interior y después al exterior, efectivamente es una labor de todo el gobierno, aparte de los actores de la sociedad civil. Muy bien, gracias. Sí, sí. Di. Ahí fuera, la gente, las personas, estoy de acuerdo que trabaja mucho más espíritu, o sea, yo no soy de las que pienso que las personas son tontas, faltaría más, la primera tonta soy yo, pero la realidad de nuestro día a día es que seguramente no estemos haciéndolo bien, no sabemos hacer pedagogía, hay muchas medidas que no son acertadas, pero a la gente no le interesa. También nuestra credibilidad está por los suelos, o sea, lo público, ahí no digo ni lo político, lo público no le interesa. Porque se hacen cosas, todos, yo creo que en todos los ámbitos, y muchos más de gobierno que no están aquí, hacemos cosas pues, muy, a veces mal, otras veces conflictivas, donde igual adoptamos posiciones poco populares, pero algunas cosas que sí están incidiendo en problemas actuales, nuevos de la sociedad, y la recepción pública, y no voy a... me sale lo de los medios, no es por meterme con los medios, pero bueno, pero los medios es un intermediario ante, es mínima, nula, inexistente. Y entonces eso lleva a lo que decías tú, o adivinarás mi color político, pero claro, yo estoy horrorizada con que haya 52 personas o 56 que estén diciendo barbaridades, pero tienen toda la legitimidad democrática, se les ha votado. Entonces, ¿cómo hacemos, o sea, cómo le damos la vuelta a todo esto? A ver, sí, efectivamente, a ver, yo soy... Sí. O sea, estoy también de acuerdo, pero me estaba pareciendo un poco ingenuo, ¿no? Luego está la realidad. Sí, no, yo, a ver, yo presento este enfoque y demás desde
como la perspectiva de lo que yo entiendo que debe ser. Y luego, lo que siempre digo, cuando hablo con los gobiernos, si yo estoy en la universidad, o si, no, o sea, vamos a por todo, digamos, porque digo con los gobiernos porque sé, es que teniendo en cuenta este ámbito, este paradigma amplio, luego somos conscientes que este paradigma amplio a sí mismo no se puede implementar y que las transformaciones son primero pequeñas o no tan pequeñas, pero que se puede transformar dentro de nuestras propias capacidades, que si venimos desde acá nos quedamos ahí y no hacemos más nada. Eso por un lado. Ahora, y es cierto que se necesita mucha educación, mucha pedagogía, pero tampoco es cierto, digamos, que, vale, hay una parte importante de la gente que a lo mejor no le interesa, pero hay otra parte importante que sí le interesa. Y justo iba a hablar de ese tema. Es decir, un gobierno que se identifique de manera positiva con la promoción del desarrollo sostenible, con la sostenibilidad, con los derechos humanos, con el feminismo, ¿tú crees que un gobierno que implemente ese tipo de políticas y esté todo el tiempo diciendo que esa es su seña de identidad, no es un gobierno que se diferencie del resto? ¿Tú crees, por ejemplo, que en el País Vasco, no es un elemento positivo porque la gente valoraría ese gobierno? Sí. Lo creo firmemente, pero luego se me cae el alma a los No. pies cuando la gente solamente habla de ciertas cosas. Pero De la obligatoriedad del euskera en los colegios, de no decir, coño, o sea, no hemos superado todavía eso, del reportaje de TV sobre la dispersión, todavía seguimos hablando de... O sea, esas son las cosas que acaparan vamos, igual estoy súper mediatizada porque estoy en un gobierno, pero no sé, yo es la sensación, y estoy de acuerdo contigo, Sí. Creo que hay mucha gente a la que le interesa. Lo que yo no, o sea, tenemos una incapacidad de llegar a ellos. Bueno, a ver, hay una parte que tiene que ver con la gente, digamos, con estos temas, que tiene que ver con la comunicación, con la construcción, con la educación, que hay gente experta y todo, y que se puede trabajar en muchos ámbitos, en la educación, también se puede trabajar desde la campaña, se puede trabajar en la sociedad civil, y se puede al menos intentar construir un relato donde en vez de ser importante los toros y no sé qué, y de hecho ahora mismo tenemos un gobierno que tiene un ministerio de Agenda 2030, o sea, ¿qué te quiero decir? Que no es tan, por un lado, hay una parte de la sociedad que está totalmente en contra, pero no es toda la sociedad así, ¿no? O sea, la sociedad democrática siempre es plural y compleja. Y por otro lado, viendo que voy a avanzar aquí. Vale. Un segundito que voy a avanzar una cosa. Acá. Voy a avanzar a esto y después vuelvo para atrás. Entonces, desde esa perspectiva, estaría bien preguntarnos, porque puede servir como un argumento hacia afuera, ¿no? Porque aquí estamos más o menos convencidas, ¿por qué hay que avanzar en coherencia? Luego vemos con qué, desde un gobierno, ¿no? O sea, estaría bien ver qué argumentos podemos utilizar, yo creo que hay varios. El primero es la mejor gestión de los recursos humanos, técnicos, económicos, administrativos y emocionales. Es decir, evidentemente, un gobierno que hace una política, que una va para un lado, otra va para el otro, o sea, que yo qué sé, un gobierno que está comprometido en cooperación con los derechos humanos y que luego desarrolla unas políticas públicas de industria que violan, digamos, los derechos laborales en otros países o lo que sea, evidentemente es un problema de optimización de recursos y de administración y de gestión pública. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener claro es que avanzar en coherencia política supone una mejor gestión de lo público, entendido que lo público es la red pública y es los recursos, ¿no?, de la ciudadanía utilizados para lograr, digamos, un ámbito común y una gestión común óptima de los recursos, tanto económicos como también humanos, porque es un poco desgastante para las personas que trabajamos en la administración pública, ¿no?, que por un lado tengas unas directivas y por otro lado tengas otras que sean contradictorias y que no se complementen. Entonces, avanzar en coherencia, más allá de que es bueno porque supone una mejor gestión de los recursos administrativos, humanos, públicos, en la gestión de cualquier gobierno. En segundo lugar, yo sí creo si yo digo que soy un gobierno comprometido con el feminismo, con la sostenibilidad, con los derechos humanos, con la redistribución, con la cooperación, con la solidaridad internacional, construye una imagen de un gobierno, ¿vale? Yo, por ejemplo, en el caso del País Vasco, evidentemente
es un gobierno que tiene una dimensión internacional, o sea, que tiene una dimensión, digamos, local y una dimensión internacional, tiene un espacio. Bueno, es una forma de construir una imagen positiva de ese ámbito, ¿no? De ese gobierno. Y positiva en dos dimensiones. Primero, y en el caso del País Vasco es más fácil para mí que en el caso de España, porque en general tu ciudadanía valora positivamente el ser un gobierno comprometido con el desarrollo sostenible. Si vos decís que sos un gobierno que ha avanzado en derechos humanos, en solidaridad internacional, en redistribución de la riqueza, vas a tener, digamos, una creación de una imagen de gobierno y de una identidad nacional positiva que yo creo que es positivo para la propia ciudadanía, que la propia ciudadanía lo valora. Y luego fuera, ¿no? Si tú querés tener una proyección internacional de cualquier tipo, evidentemente el País Vasco no se va a hacer famoso por ser el mayor exportador de carbono del mundo, evidentemente son economías mucho más. Entonces, ¿cómo puedes encontrar un espacio? Pues puedes encontrar un espacio siendo una región o un país o un espacio comprometido con este tipo de derechos, por ejemplo, en la implementación de la Agenda 2030 y demás. Entonces yo, aparte de la optimización de los recursos públicos, también supone una posibilidad, una potencialidad de mejorar la propia imagen y la propia construcción de tu propia identidad, tanto hacia afuera como hacia adentro. En tercer lugar, esto yo sé que nos cuesta mucho, sobre todo cuando tenemos a Trump, Bolsonaro y toda esta gente ahí por el mundo, pero los desafíos del desarrollo solo se solucionan de manera multinivel. Es decir, hay una dimensión local, nacional y hay otra global. Entonces, asumir la coherencia política de esta perspectiva, digamos, cosmopolita, es asumir que hay un ámbito de todos los problemas del desarrollo que tienen que ser asumidos de manera global, como una acción colectiva entre los países. Es decir, que no se soluciona el cambio climático, ni se solucionan las migraciones desde una perspectiva nacional. Entonces, esta visión de poner en el centro de la acción colectiva en los temas del desarrollo te permite, digamos, ampliar hacia esa mirada cosmopolita. Ya sabéis, aquí hay muchísimas cooperaciones, instituciones, organismos, tanto a nivel nacional, pero también global, de gobiernos locales, ¿no? Para transformar, para cooperar y transformar y encontrar respuestas colectivas a estos problemas globales. Y bueno, también esta perspectiva sí que nos va a permitir, si se implementa, generar conocimientos técnicos y políticos adaptados a los desafíos del siglo XXI. Estamos en un siglo donde la sostenibilidad del cambio climático es un elemento fundamental, estamos en un siglo donde la interdependencia nos ha vuelto mucho más pequeños, donde las vulnerabilidades globales son mucho más claras, y claro, si avanzamos en coherencia política, si avanzamos en estos temas, es evidente que vamos a generar unas capacidades técnicas en los propios gobiernos y políticas mucho más adaptados que si tenemos el discurso del negacionismo del cambio climático, ¿no? y los intereses nacionales, es decir, parece una visión mucho más adaptada a dónde estamos ahora, a los desafíos que tenemos ahora, que a los anteriores. Entonces, creo que ya me he pasado de tiempo, ¿no? Nos quedan 20 minutos para la exposición y diálogo. O sea que vale. pues... Vale, fenomenal. Entonces estoy re bien. Vale, entonces, quería contarles una cosa más. Esto lo hice en mi tesis, que fue en el 2012, pero quería que vieras un poquito, digamos, algunos enfoques. Lo que yo les estoy contando es como mi visión de la coherencia de políticas. Más o menos es la visión ahora hegemónica, no siempre lo fue, pero es cierto que hay como diferentes perspectivas, ¿no? Que quizá esto les ayude luego para ver en el taller qué visión querés tener. La primera, digamos, como la más restrictiva a mi juicio, es promover sinergias. Entonces, yo digo, la coherencia de políticas es promover sinergias entre políticas públicas. Entonces, ¿qué intento? Intento ver que internacionalización está haciendo algo que tiene que ver con cooperación, nos ponemos más o menos de acuerdo, nos sacamos una foto, hacemos algo, y eso es coherencia política, porque hay dos políticas diferentes que se van complementando. Claro, es una visión muy restrictiva porque no cuestiona nada, no hace un diagnóstico, pero intenta encontrar espacios en común, es algo, es mejor que la nada, espacios en común para trabajar de manera, digamos, cooperativa, para promover el desarrollo. La segunda dimensión, que es la segunda enfoque que todavía lo utiliza la Unión Europea, la OCDE lo utilizaba, pero ahora ya con la Agenda 2030 se ha actualizado, pero la Unión Europea no,
es identificar contradicciones con el desarrollo y corregirlas, que ya es mucho más, porque sería lo mismo cooperación y internacionalización de la empresa. Bueno, pues yo voy a internacionalización de la empresa y digo, bueno, a ver, de todo esto, ¿qué elementos están interfiriendo con el desarrollo? Es decir, ahí sí que hay un diagnóstico y una transformación de la política pública, que es primero identificar qué partes de la política pública están afectando negativamente al desarrollo sostenible en la dimensión nacional y global, y corregirlas. Sería, digamos, una visión mucho más amplia y mucho más ambiciosa de lo que es la coherencia de políticas. La tercera ya es un paso más, es no solo identificar contradicciones y encontrar sinergias, sino es decir, no, que es más o menos lo que estoy planteando, ¿no? Es en todos los ámbitos, en todos los espacios, haya contradicciones o no, hay que integrar la visión del desarrollo sostenible y humano a la política global. Por tanto, son todas las políticas las que se tienen que transformar en esa clave. Una cosa, yo puedo partir de estas bases y decir, este es mi marco general de trabajo y yo voy a empezar por esta política. O sea, porque yo creo que es insostenible empezar por las 12, por ejemplo, por 15. Es decir, que yo puedo decir, yo empiezo por una política, e incluso puedo decir, yo empiezo por identificar contradicciones, o incluso puedo decir, yo empiezo por promover sinergias, pero tengo un marco mucho más complejo y más multidimensional. Este es el marco del que parto. Pero soy consciente de que mis capacidades técnicas, humanas, mi ciclo político, todo eso me permite llegar a donde llegue. Así que yo creo que es lícito y legítimo. Lo que quizás es más cuestionable es decir, no, hago 3 cosas, esto es coherencia política. ¿Me explico? No sé si me he explicado, ¿sí? Vale. Y el cuarto, que incluye la dimensión, esto es un poco, les digo, que era mi tesis, pero es decir, vale, la incorporación del desarrollo sostenible a todo el ámbito de la política pública, pero sé que en todos esos ámbitos de la política pública hay una dimensión global y cosmopolita. Es decir, que cualquier política pública que yo haga, incluso aquí, tiene impacto fuera. Más aparte de la cooperación, de la internacionalización de la empresa, de acción exterior. Y por tanto, la visión del desarrollo sostenible no es solo ver el impacto que hay aquí, es ver el impacto también que hay fuera. Porque esos impactos fuera van a afectar a otras poblaciones y a otras personas que están invisibilizadas, ¿no? Y que si vamos a la teoría postcolonial, han estado invisibilizadas desde hace 500 años. Entonces, como que son diferentes perspectivas para asumir la coherencia, ya les digo, la de promover sinergias, o sea, que al final vamos de una visión mucho más restrictiva a una visión mucho más amplia. Lo interesante de esto es ser conscientes de, a mi juicio, vosotras haced lo que queréis, podemos tener una perspectiva amplia, compleja, multidimensional e incluso ambiciosa como un marco para trabajar. Y después decir, ahora, lo que podemos hacer es esto. Yo creo que eso es totalmente legítimo. Bueno, también puedes decir, pues mira, nosotros queremos partir de esto porque políticamente o técnicamente es lo que podemos hacer esta dimensión. Vale. ¿Qué cosa? Esa pirámide. Bueno. Puedes llegar al punto 4 sin haber pasado por el 1, 2, 3. Sí, no. Del 1 puedes saltar al 4 y luego vuelves al... O sea, miren, ¿no? Miren. Bueno, te voy a llamar Miren. Sí, ya está. Bueno, pero Miren no. Yo le decía a Noemí, yo nunca me he posicionado, nunca jamás acá. Siempre he estado acá y ahora más todavía. Es decir, no, pero, a ver, miren, a ver, Leire, vos podés decir, a ver, vosotros haced lo que queráis, podéis plantear esto. Sería ya un avance impresionante, incluso esto. Pero vos podés decir, yo parto de acá, pero puedo hacer esto. O sea, yo no lo veo como una necesidad de escalar. Aparte, lo que veo es que ahora, en el año 2020, con la Agenda 2030, que es el marco que tenemos, está como totalmente asumida esta dimensión. Quizás hace 7, 8 años, cuando yo hice la tesis, no sé qué, pero ahora, entonces plantearse académicamente o políticamente aquí es muy interesante y supone un gran avance, pero quiero decirles que donde está, de hecho está aquí. Aquí está donde estamos ahora. Es decir, lo voy a explicar un poquito antes. Lo que digamos, el marco hegemónico plantea lo siguiente. Hegemónico no porque se hace, hegemónico de lo que se dice, plantea lo siguiente. La política pública tiene que ser coherente con el desarrollo humano. Bien, ¿qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es la libertad
según Amartya Sen, para elegir libremente cómo querés vivir tu vida. Es decir, cuanto más libre es una persona para elegir cómo quiere vivir su vida, más desarrollado está ese país. La libertad supone tener capacidades y tener opciones. Capacidades mías, opciones me las da el entorno. Entonces, lo que quiere decir, este hombre es economista y filósofo, entonces lo que plantea Amartya Sen es lo siguiente: cuanto más libre soy para elegir mis opciones y mis capacidades, más desarrollado es el país. Entonces, evidentemente, vosotras, ¿sois libres? ¿Habéis sido libres para elegir vuestra vida? Uy, si quieres pongo. Pero tengo un diván, ¿eh? ¿Somos libres nosotros los que vivimos en esta zona rica, evidentemente? ¿Somos más libres que las personas que están cruzando el Mediterráneo? Somos totalmente libres. Habéis elegido vuestra carrera en total libertad, no habéis tenido presiones de nada. ¿Cuántos actores se ha perdido el mundo, o artistas, o yo qué sé? No, yo estudié marketing. Cuando estaba en el lado oscuro de la fuerza, estudié marketing y publicidad, porque en mi ámbito, ser profesora de universidad o esas cosas, y para mí era tan doloroso ser diferente que aprendí que ser diferente no está bueno, y entonces quería ser como el resto. ¿Ven lo que me duró? Poco. Entonces, por una parte, decís, el desarrollo necesita elementos materiales. Evidentemente, una persona que se tiene que endeudar hasta el resto de su vida para pagarse un tratamiento médico, mucha libertad no va a tener. Bien, hablando de un país desarrollado como es Estados Unidos. Pero hay otra parte que tiene que ver con las opciones, ahora lo que le llaman la guerra cultural, ¿no? Las opciones culturales, las opciones políticas. Es decir, es más libre Vale, fenomenal. Sí, perfecto. Es más libre mi prima que vive en Noruega, que tuvo un año para criar a su hija que yo, sí. O sea, tendremos más libertad cuando padres y madres, a ambos, tengamos la posibilidad de conciliar y no tengamos que elegir entre tener un hijo y avanzar en nuestra carrera. Tendremos más libertad cuando una persona pueda amar a un hombre o a una mujer independientemente, sin que nadie le juzgue, ni le mire, ni nada. O sea, no es solamente una cuestión de opciones económicas, es una cuestión de opciones políticas y culturales. Entonces, poner el desarrollo humano, todavía no estoy hablando de sostenibilidad, el desarrollo humano en el centro es poner el interés humano en el centro, el interés general, y plantear que las políticas públicas tienen que avanzar en ese sentido, en dar capacidades, en educar, en formar, en dar capacidades para que pueda ser libre y en dar opciones. También soy más libre aquí, porque aquí, siendo profesora, se puede ir mejor que en Uruguay. Eso que en Uruguay es un país que ya sabéis que es renta alta. ¿Lo veis? O sea, porque, claro, es decir, cuanto más opciones y más capacidades tenga esa persona, tenga esa sociedad, más libre será. Por tanto, ¿qué es una política coherente con el desarrollo humano? Humano. Significa que hay un ámbito económico, hay un ámbito social, hay un ámbito político, ambiental, cultural. Todos estos elementos están integrados. Ninguno prevalece sobre el otro. Todos esos elementos son elementos fundamentales para implementar en la política pública. Y tiene estos elementos. Una política pública coherente con el desarrollo, esto también es muy actual. Esto antes no se decía, solo se decía esto. ¿Vale? Y esto también, esto no. Entonces, una política pública coherente con el desarrollo humano significa que es buena aquí y ahora, para la ciudadanía del País Vasco, para la ciudadanía de España, para la ciudadanía europea y para el resto de países del mundo. Es buena para otras generaciones futuras. Es buena, para otras generaciones, para otros lugares y para aquí y ahora. Bien, un ejemplo. Uy, no. Miren, tío, no, Leire, muchísimos ejemplos. Una política pública buena aquí, otros lugares, otras generaciones. Coherente con el desarrollo humano. Millones de ejemplos. Casi todas. Bien implementadas, ¿no? Por ejemplo, Madrid Central. Vuelvo al... ¿no? O lo que se ha hecho en Vitoria. Bueno, eso es bueno para aquí porque respiran mejor el aire y viven mejor. Es bueno para otras generaciones y otros países y es bueno para otros países porque no estamos contribuyendo de manera tan dramática como estamos contribuyendo al cambio climático. Quiere decir que a veces nos suelen dar una dicotomía. Mirad,
Margallo dijo algo que no voy a olvidar. Es muy doloroso recortar en cooperación, pero más doloroso es recortar en pensiones y hospitales. Le faltó decir, ustedes dirán. Es decir, hay que elegir, ellos o nosotros, Santiago Abascal, ¿no? Ellos o nosotros, o la bandera española, o la bandera pisoteada, o la interculturalidad, nuestras raíces cristianas. Bueno, un discurso maravilloso. Bien. Yo que como lo pongo en clase, por eso me lo sé. No es porque haya ido al mitin. Bien. Entonces, nos están diciendo siempre, hay unos intereses nacionales nuestros y unos intereses nacionales de ellos. Y estamos en competencia, y no es así. Cuando tú puedes analizar una política pública educativa en valores, es buena para nosotros, es buena para el resto del mundo, es buena para otras generaciones y personas. Una política de internacionalización de la empresa, integrando la visión del desarrollo, es bueno para nosotros, es bueno para el resto, es bueno para otras generaciones. La dicotomía no está entre ellos y nosotros, no está entre los intereses mal llamados nacionales. Eso es una construcción, creo yo, hegemónica de los intereses, de los poderes. La dicotomía está entre interés público e interés privado. Porque una política de internacionalización de la empresa que favorezca a un grupo determinado económico, sí que puede estar en contradicción con el desarrollo humano. Pero eso no es necesariamente bueno para los españoles o para el País Vasco. Es bueno para unas élites que construyen unos relatos como lo que dice Margallo. Porque no hay nada mejor para la hegemonía cultural que decir que el interés nacional es el interés, o sea, yo soy un grupo dominante y ¿cómo hago que se defiendan mis intereses diciendo que mi interés es el interés vuestro? Y lo que dice Gramsci es la hegemonía cultural no es obligarte a... Tú sí sos Miren. Maite. La M. La hegemonía cultural no es obligar a Maite a que se pare ahora porque yo lo digo. La hegemonía es convencer a Maite de que su interés es para hacer. Entonces yo utilizo los diferentes medios para decirles, chicos, tenéis que elegir ellos y nosotros, porque cuando yo pongo el nacionalismo y esas dicotomías, lo que hago es manipular, digamos, la opinión pública para que crean que los intereses de las élites son los intereses nacionales. No hay nada más contradictorio con la coherencia de políticas para el desarrollo que los intereses nacionales. Vale. Entonces, estas tres dimensiones, aquí y ahora, otros lugares, otras generaciones, son los elementos básicos y ya termino. Ya termino, ¿eh? Me quedan 2 minutos para decir una cosa más. ¿Puedo, no? Ah, fenomenal. Vale. Hay un elemento... No, después ya... ¿Después qué? Pasamos al taller. Sí. Lo hago rapidísimo, lo del taller, y ya seguís vosotros. Entonces, hay un tema que me faltó, que es el tema... Ahora en el taller lo explico un poco más, pero es el tema de la sostenibilidad. Le voy a explicar muy breve. Mirad, esto es un gráfico que... Esto es desarrollo humano, ¿bien? Y esto es como una cosa parecida a la huella ecológica. Lo que dice es lo siguiente. Digamos, hizo como un análisis y dijo, para que una persona que vive en un país esté contaminando, produciendo, de acuerdo a sus posibilidades, tendría que estar acá. Esto es el 61 y esto es 2006. Quiere decir, digamos, que si está en este cuadrado, el país está contaminando de acuerdo a sus posibilidades. Lo que quiere decir es que cuanto más arriba están los puntitos, más insostenible es el sistema productivo y económico de ese país. ¿Se entendió? Y cuanto más cerca de uno, más desarrollado está ese país. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, este es el cuadrado de desarrollo humano elevado dentro de los límites de la Tierra. Como veis, está lleno. Vale. ¿Quiénes son los países amarillos? Los europeos. ¿Quiénes son los países rojos? Los africanos. Es decir, que cuanto menos desarrollado, más pobre y más precario es un país, más sostenible es su economía, y cuanto más desarrollado, cuanto más progreso, cuanto más bienestar económico, más insostenible es su economía. Es decir, que la evidencia empírica nos dice que el sistema de desarrollo, tal cual, yo os mando la presentación, se la dejo ahora la presentación a Noemí si la queréis, tal cual está planteado, es insostenible, porque tiene unos niveles de, digamos, de producción y de consumo que no se pueden sostener con los recursos materiales que tenemos en este planeta. ¿Os acordás cuando nos decía Mariano Rajoy, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Pues resulta que Rajoy tenía razón.
pero no de la perspectiva cristiana y culposa que él lo decía. Las personas que estamos acá, todas las personas que estamos acá, vivimos por encima de nuestras capacidades materiales. Y esto es un elemento fundamental que ha transformado totalmente la visión del desarrollo, la evidencia clara, clarísima, empírica, el consenso internacional, de que el nivel de producción y consumo que tenemos es insostenible con el desarrollo. Entonces, o transformamos las políticas y las economías para que reducir este nivel de degradación ambiental brutal en el que estamos, o este sistema no se puede sostener. Entonces, esta es la dimensión, digamos, ambiental, y ha sido tan brutal esa conciencia, por lo menos la perspectiva académica, ¿no?, que por eso los objetivos del desarrollo sostenible están inspirados en los objetivos de sostenibilidad de 2002. Entonces, terminando, simplemente, el desarrollo es un problema político y no técnico. Para terminar, quiero decir lo siguiente. Transformar la política en clave de desarrollo humano, sostenible, ahora lo vemos, no es poner un mecanismo, poner un ministerio, ponerse un PIN, traer un congreso de sostenibilidad. Esos son elementos de mecanismos que son fundamentales, pero lo que hay que transformar es el compromiso político. Si no hay compromiso político para transformar la política pública, no se puede avanzar, porque los mecanismos sin compromiso político son una cuestión estética. Simplemente hicimos un congreso, nos reunimos, pero en realidad no transforma nada. ¿Y qué supone el compromiso político? Y ahora voy al tema de la política y de la lucha por el poder. Cuando yo pongo en el centro el interés, yo sé que esto luego en el mundo normal es muy difícil de implementar, pero yo les digo lo que yo investigo y luego veréis vosotras lo que podéis hacer. Cuando yo pongo en el centro el interés general, desplazo el interés privado. Cada vez que yo avanzo en transformar una política pública en clave de desarrollo sostenible, por ejemplo, en reducir las casas de apuestas, en reducir las emisiones de CO2, en etiquetar o prohibir la alimentación con 70% de azúcar y petróleo para los niños de 3 años. Cada vez que hago una medida que ponga en el centro de interés general, estoy desplazando el interés privado. Y eso supone un conflicto de poder y una resistencia. Entonces, hay dos tipos de resistencias. Unas resistencias institucionales y burocráticas, normales. Y es que si a mí me dicen que tengo que transformar mi política pública en esta clave, obviamente me va a costar, va a ser complejo, va a suponer unas resistencias institucionales y administrativas y burocráticas que son parte. Y hay unas cuestiones políticas que tienen que ver ahí sí con la lucha por el poder. Que cuando la política pública pone en el centro el interés general, no está poniendo en el centro el interés privado. Y avanzar supone, lamentablemente, un conflicto de intereses. Y por eso el compromiso político es el elemento fundamental en la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo. Vale, iba a hablar de la sociedad civil, pero ya hablé, y de la Agenda 2030, pues nada, en otro momento. Bueno, pues era esa la presentación. Muchas gracias. Qué rica.